Hola ideadores, como veis hoy vamos a hacer un reloj con los moldes que me mandaron desde BBCraft y los mecanismos de BBCraft y utilizando la resina de Resin Pro. Es súper sencillo, ya veréis. Vamos al paso a paso. Hola ideadores, aquí me veis con los guantes puestos porque hoy vamos a trabajar con resina. Vamos a hacer el reloj que me mandaron este molde desde BBCraft. ¿Os acordáis? Si no os acordáis os voy a dejar por aquí arribita el haul para que veáis que aparte de este reloj venían otras 3 esferas y también me mandaron unos mecanismos de reloj. Entonces estas esferas probablemente las podríamos hacer también con pasta de modelar, pero yo creo que como van a quedar más bonitas es con resina. Y vamos a utilizar la resina de Resin Pro. Vamos a utilizar la Art Pro. Pero antes quiero haceros una aclaración respecto a vídeos anteriores. En otros vídeos he utilizado esta resina y os he dicho, ¿es la misma que la Art Pro? Vale, pues luego he aprendido más y he visto que no. Esta es la resina transparente de Resin Pro, que cuando entréis en la web creo que pone la más usada y tal. Y la Art Pro es algo distinta, porque es un poquito más densa, con lo cual me permite hacer los diseños de manera que se entremezclen menos los colores. Y esta es la que vamos a usar para hacer nuestro reloj hoy. Hay que colocar por cada 100 del componente A, 66 del componente B. Pero lo primero que voy a hacer van a ser los numeritos. Entonces voy a necesitar muy poquito. Yo creo que voy a usar 20 del A y 13 del B. El componente B es el endurecedor, de manera que nunca podemos echar menos de lo que corresponde, como mucho un poco más. O sea, en caso de que no podamos medirlo exacto, es mejor echar más que menos, porque si tenemos poco componente B, no se nos va a endurecer correctamente. Y tenemos que revolver con movimientos envolventes durante 3 minutos nuestra resina. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal, hazlo ya que es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y al lado tienes una campanita, pues dale activando todas las notificaciones porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo. Bueno, para eso tienes que tener activadas las notificaciones de YouTube en tu móvil, si no, no te llega nada. De todas maneras, tanto si lo has hecho como si lo haces ahora, muchas gracias. Ya tenemos mezclada nuestra resina y ahora lo que voy a hacer es darle color. Quiero hacer los numeritos con color plateado. Ya sabéis que yo soy muy de plateados y aunque en Resin Pro tienen color plateado, yo todavía no lo tengo, así que lo voy a hacer con pintura acrílica. Se le puede añadir a nuestra resina pintura acrílica, pero no más de un 5, creo que es un 7%, pero bueno, poquito. Entonces yo voy a coger un poco así con un palito para no pasarme porque tengo muy poquita resina. Y lo mezclo, lo doy vueltas. Si añadís más de esta cantidad que os he dicho, puede que no os polimerice correctamente. Pero mirad qué color tan bonito está cogiendo mi resina. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con mucho cuidadito ir rellenando mis números. Y si queréis hacer una compra en resinpro.es de esta resina o cualquier otra, utilizando el código ideado a mano antes de mandar la compra, cuando vais a pagar os saldrá un cajetín, pues ahí introducís ideado a mano y tendréis un 10% de descuento en vuestra compra.
Bueno, como veis, en muchos números me he salido un poco porque me parece un poco difícil no hacerlo. Pero no os preocupéis porque esta resina luego es muy poquita y o bien la quitamos o se me va a quedar transparente. De hecho, creo que se me va a quedar más transparente de lo que yo quería, porque quería que los números me quedaran más plateados de lo que van a quedar. Pero bueno, ya veremos a ver cómo lo solucionamos después. Ahora, lo importante, para que esta resina polimerice y esté completamente dura hacen falta 48 horas. Pero vamos a poder trabajar con ella mucho antes. Ahora es por la noche y sí que yo la voy a dejar toda la noche para que polimerice y mañana ya por la mañana incluso podremos trabajar con nuestros números y seguir con nuestro reloj. Esto está ya prácticamente endurecido del todo. Bueno, como os digo, le queda un poquito, pero mirad que ya puedo, del todo no está porque se dobla, pero ya puedo perfectamente manipularlo sin guantes. Entonces les voy a quitar todas estas zonas entre los números, aunque ya os avanzo, mirad. Estos números la verdad que tienen muy poca opacidad, así que seguramente me va a tocar después cuando los saque repasarlos, pero ya veremos cómo lo hacemos al final. Y si por ejemplo os ha pasado esto con algún número, podéis muy fácilmente con unas tijeras, con un cúter o con lo que sea retirar el sobrante, aunque ya os digo que luego no se va a ver. Y ahora ya sí que voy a hacer la mezcla para ponerla por aquí encima, por eso me he puesto los guantes y vamos a preparar. Es posible que con 50 me llegue. Yo voy a preparar un poquito más porque luego si me sobra pues lo usaré para alguna otra cosa. Pero ya os diré luego lo que me sobra. Entonces voy a... Con 50 me refiero a 50 de la A y 33 del B. Bueno, voy a preparar eso porque me va a llegar de sobra. Con 50 de la A y 33 del B. Bueno, cada vez que os digo 50, 30, no sé qué, son gramos. Estoy hablando en peso en gramos. Y ahora ya sabéis que hay que mezclarlo durante 3 minutos. Si te está gustando el vídeo, dale al like, que me encanta saberlo. Y más todavía que me pongas un comentario, yo lo respondo a todos. Y si me compartes en tus redes sociales me ayudarás un montón a crecer, porque así me conocerán tus amigos. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora como veis tengo aquí otros 3 vasos porque voy a repartir mi resina en ellos para hacer distintos colores. En estos dos voy a colocar estos pigmentos de mica que tienen luego un color así irisado súper bonito, me encanta, estoy enamorada de los polvos Sahara estos. Voy a echar bastante para que queden bastante opacos porque claro, si no por el otro lado se va a ver el mecanismo del reloj. Tampoco quedaría muy feo, pero prefiero que tengas que fijarte para verlo. Vale, en este de aquí, que he echado menos y creo que aún así voy a quitar un poco. Ay. En este lo que voy a echar es una tinta. Voy a usar estos color fan para que me quede negro, porque yo en esta habitación tengo mucho negro y blanco. Entonces voy a poner un poquito de negro. Y en este otro voy a poner blanco. Estos colores son especiales para resina. Y entonces va a quedar mucho más intenso que el plateado que eché ayer en el otro lado, en los números,
que si hubiera sido el tinte para resina, pues con esas pocas gotitas que eché me hubiera quedado un color mucho más marcado, y no como ha quedado ahora, que como he echado pintura y no puedo echar demasiada pintura, pues me ha quedado bastante transparente. Y ahora toca la parte divertida. Acordaros siempre de ponerlo en un lugar que esté nivelado. Y mirad, lo voy a dejar así, y sí que me ha llegado con los colores. Así que vamos a dejarlo así por lo menos hasta mañana, que ya lo podremos desmoldar. Ya ha pasado toda la noche y ya podemos desmoldar nuestro reloj, aunque mirad que todavía está blandito, ¿eh? Separamos con cuidado los bordes. Y mirad cómo ha quedado. Es importante que ahora lo dejéis en una superficie plana para que se acabe de endurecer. Pero vamos, yo creo que ha quedado con unos colores súper chulos. Como os digo, luego le pintaremos los números para que se vean mejor. Aquí estoy con mi reloj, que ya está bastante más duro, mirad. Y ahora, como os decía, lo que voy a hacer va a ser marcar mejor los números. Lo puedo hacer con esta pintura, porque agarran sobre la resina, pero en este caso voy a utilizar este rotulador. Este rotulador es uno de esos que te mandan para pintar el lacre, y como veis pinta perfectamente. Si yo ahora, justo después de pintar, lo toco, se va a ir. Pero si lo dejo un ratito que seque bien, luego ya se queda fijo. Bueno, igual si frotas con muchas ganas, pues lo quitas. Pero dudo mucho que en un reloj frotes los números. Uy, aquí hay una burbujita. Mirad, aquí me ha quedado una burbujita que ahora al pintarlo se nota más. Esto es culpa de una burbuja a la hora de echar este tipo de resina. Lo que hay que hacer para evitar que esto salga es pasar bien el palito, lo que sea con lo que lo estemos echando, pasarlo bien por todo el fondo de nuestro molde. Y así, si hay alguna burbujita, la haremos salir. Cuanto más densa es la resina, mejor se hacen las mezclas estas, porque no se entremezclan tanto. Si hubiera sido una resina más líquida, esto se hubiera entremezclado más, pero claro, más fácil es que te salgan ese tipo de burbujas. Yo de todas maneras estoy muy contenta con mi reloj, porque además este lo voy a colocar en un sitio que está en alto, así que dudo mucho que se vaya a ver ese defecto en la distancia. Se van a ver los números, pero no el defecto. Bueno, y como os digo, lo voy a dejar que se seque un poco el rotulador y luego venimos y acabamos de montarlo. Ahora está mejor, ¿verdad? Ya se ven bien los números. Y aquí tenemos mi mecanismo de reloj. Estos dos mecanismos con sus juegos de agujas, si recordáis, me los mandaron desde BB Craft, como la esfera del reloj. Y bueno, deciros que he montado uno con su pila para ver cómo funcionaba y tal antes de montar el reloj, y estoy encantada porque no suena, no hace el típico tic, 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 que a mí me pone nerviosísima. Si te acercas muchísimo, se oye un tic, 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 pero es tan leve que mira que a mí me molestan todos los ruidos, pues es que ni lo oigo.
Entonces, bueno, voy a quitar las agujas. Le he puesto estas, en principio, voy a mirar, son más largas que el reloj, pero es que de los tipos que hay, casi son las que más me gustan para este reloj, porque también me gustan las rojas, no se las voy a poner, y estas otras también me gustan, pero las veo como muy tradicionales y el reloj es muy moderno, así que le voy a poner estas. ¿Cómo hay que montarlo? Pues mirad, primero tenemos esta pieza de aquí, que la vamos a poner aquí para poder colgar de aquí el reloj en la pared. Luego ponemos nuestra esfera. Teníamos en algunos aquí, en estos de aquí tenemos la tuerca y el seguro y demás. A ver, voy a sacarlo. Voy a poner esta cinta aquí primero, luego esto, luego la arandela y luego mi tuerca. Como veréis, este reloj admite una esfera también bastante más ancha. Si lo que queréis es poner, o sea, en vez de una hecha con resina, queréis poner otra hecha con cualquier otra cosa que sea más ancha. Lo colocamos con las 12 en la parte de arriba y ahora vamos a colocar las agujas. Tienen su papel protector, lo retiramos y ponemos primero las horas y tenemos que encajarlo aquí en la parte blanca para que luego sea capaz el reloj de tirar de ello, de hacer fuerza con ello. Luego colocamos los minutos. También encajado. Y ahora vamos a colocar los segundos. La de los segundos yo creo que no tiene papelito, que va a rosca. Miento, yo creía que iba a rosca, pero va a presión. Ahí. ¿Y veis ya cómo se mueven los segundos? Bueno, como os digo, en esta esfera sobresalen las agujas, pero a mí no me importa porque es un reloj tan moderno que me parece que queda hasta bien. Pero bueno, os podéis hacer cualquier tipo de esfera con este mecanismo. Os voy a decir, para que sepáis, que estas agujas tienen como 9,5 centímetros desde el centro, la roja. Esta tiene, bueno, espera, que la de los segundos es esta de aquí, como 9 centímetros. Y la otra que me queda, ¿dónde está? Aquí. También 9 centímetros desde el centro hasta la punta, el segundero, que es la más grande. Y nada, ya podemos colgar nuestro reloj. Lo cuelgo y os lo enseño. Y así de bonito ha quedado el reloj. Yo estoy encantada. Y es que encima no suena. Vamos, maravillada estoy con este relojito. Me voy a hacer otro para el salón y puede que hasta para la cocina. Es súper sencillo y aunque bueno, sobresalen un poco las agujas, pero queda genial. ¿Vosotros qué os parece? Recordad que para comprar en la tienda de BBCraft tenéis un descuento del 10% utilizando el código MANO10. Nos vemos pronto, ideadores.